Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, señoritas, muchachos y todas las personas que estén observando este video. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son los sensores utilizados normalmente en control eléctrico. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de sensores analógicos y digitales y después nos vamos a centrar específicamente en este tipo de sensores que son digitales de 3 hilos. Bueno, vamos a partir entonces con la definición de los sensores. Vamos a diferenciar a los tipos de sensores que son analógicos, los tipos de sensores que son digitales, y dentro de los sensores que son digitales vamos a establecer la diferencia de conexión entre los sensores NPN y PNP, y vamos a hacer también algún poco de ejemplo respecto de la conexión en el contexto del control eléctrico, y vamos a finalizar también con una pequeña tarea bastante sencilla para este ciclo de aprendizaje. Bueno, lo primero que tenemos que decir respecto a los sensores es que se pueden definir de forma muy compleja y forma muy sencilla. Yo lo voy a definir de una manera muy sencilla, tal vez no sea la más precisa, pero una manera de entenderlo. ¿Ya? Lo voy a leer directamente. Son elementos que permiten medir una variable física como temperatura, presión, humedad, nivel, velocidad, presencia, etcétera. ¿Ya? Son elementos que permiten medir variables físicas. Esos son los sensores. Ahora, en la mayoría de los casos se configuran como equipo electrónico, es decir, que los sensores normalmente incluyen electrónica. Si ustedes buscan ciertas definiciones más antiguas de los sensores, no incluían electrónica, ya incluían otro tipo de mecanismos, o sea, eran más bien de orden mecánico. Pero en la actualidad los sensores normalmente incluyen electrónica, ¿ya? ¿Y por qué? Porque permiten estandarizar la forma en que indican la medición a través de voltaje o a través de corriente. Es decir, estos sensores, todos los que están acá, indican cuando están midiendo a través de una señal eléctrica. Esa es la gracia de que tengan electrónica. Y esa señal eléctrica que entregan a medida que van midiendo puede ser una señal de corriente o una señal de voltaje. Los sensores analógicos normalmente se pueden configurar o calibrar para que entreguen corriente o para que entreguen voltaje. Y estos rangos de corriente que van a entregar y rangos de voltaje están sumamente normalizados. Esos son los sensores de tipo analógico. Sin embargo, los sensores de tipo digital, que son los que están aquí en transparencia, normalmente entregan una señal solo de voltaje, ¿ya? O también entregan muchas veces un contacto, se comportan como si fueran un relé. Entonces, los sensores en el fondo, como resumen, permiten medir variables físicas y entregan la medición a través de una señal eléctrica de corriente o voltaje. Eso es lo importante y ese sería como el resumen de lo que son los sensores. Existe una teoría muy grande de lo que es la medición de variables físicas, eh, y sería muy complejo estudiarlo acá en este video que lo quiero hacer bien cortito. Así es que los voy a instar para que vayan a la bibliografía que aparece al inicio del video y ahí ustedes pueden profundizar respecto de lo que es la medición de variables que en el fondo define una parte de la automatización que se llama instrumentación. Bueno, entonces, respecto a los sensores ahora analógicos. Los sensores analógicos permiten medir la cantidad que existe de una variable física. Es decir, entregan señales eléctricas que son proporcionales a la cantidad física que están midiendo. Por ejemplo, si están midiendo temperatura, entonces ellos van a entregar diferentes señales para los diferentes valores de temperatura que midan. ¿Ya? Ahora, para realizar esa medición, los instrumentos se tienen que calibrar respecto del rango que van a medir. Lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que estamos trabajando con un instrumento de medición que está monitoreando la temperatura. Y supongamos que vamos a monitorear la temperatura en un rango de 0 a 400 grados. Pensemos que estamos monitoreando la temperatura en un horno, que el valor más bajo va a ser 0 y el valor más alto va a ser 400. Entonces, el sensor se tiene que calibrar para que, si nosotros seleccionamos la salida de corriente, es decir, si queremos que el sensor entregue corriente cuando está midiendo, entonces tenemos que calibrarlo para que a los 0 grados nos entregue 4 miliamperes y para que a los 400 grados nos entregue 20 miliamperes. Este rango entre los 4 y los 20 miliamperes es un rango estándar para todos los sensores analógicos. Es decir, los sensores analógicos, el valor más bajo que entregan siempre va a ser 4 miliamperes y el valor más alto siempre va a ser 20 miliamperes. Eso viene dado por normativa. Si nosotros configuramos este mismo sensor, pero queremos que no entregue corriente, queremos que entregue voltaje ahora.
Entonces tenemos que calibrarlo para que a los 0 grados entregue 0 volt y a los 400 grados entregue 10 volt. Este rango de los 0 a los 10 volt también es un rango estandarizado para realizar mediciones en sensores analógicos. Entonces, cuando la temperatura está en 200, es decir, cuando está en la mitad, la salida de corriente va a entregar 12 mA y si lo tenemos calibrado para voltaje va a entregar 5 mA. Si está midiendo 100 grados, entonces va a entregar 8 mA si está en corriente o va a entregar 2,5 si está en voltaje. Si está en 300 grados va a entregar 16 mA o 7,5, es decir, el 75% de la señal. Entonces, este mismo sensor ahora puede estar midiendo temperatura en otro horno y ese horno puede tener un valor más alto, por ejemplo que vaya de 0 hasta 800. Entonces ahora este sensor debiera calibrarse para que nuevamente a los 0 grados el valor más bajo de temperatura me entregue el valor más bajo de corriente y el valor más bajo de voltaje. Y para que al valor más alto de temperatura, que es el doble que 400, me siga entregando los mismos 20 mA, si se dan cuenta, y los mismos 10 volt si es que lo queremos configurar en voltaje. Entonces, este proceso se llama calibración. Y ahí hay que estudiar el manual de cada sensor analógico para calibrarlo. Entonces fíjense que ahora cuando mide 200 grados Celsius está entregando 8 mA. Y antes con 200 grados entregaba 12. ¿Por qué entrega diferentes valores de corriente? Porque ahora el rango tiene una temperatura que excede en el doble a la temperatura anterior. Entonces el mismo instrumento, el mismo sensor, va a entregar los mismos valores de salida para diferentes temperaturas. ¿Cómo se hace eso? Calibrando, realizando el proceso de calibración. Entonces esa es la gracia del sensor analógico, que entrega diferentes valores en su salida, ya sea en corriente o en voltaje, dependiendo de la cantidad de la variable física que quiero medir, que en este caso es temperatura. Para efectos de nuestro trabajo, en nuestro nivel nosotros vamos a partir trabajando con los sensores de tipo digital, pero era bueno mostrar cómo funcionaban los sensores analógicos, al menos en su fundamento más simple, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los sensores digitales entonces? Los sensores digitales son aquellos sensores que nos permiten medir la presencia de alguna variable física. La presencia, no la cantidad, la presencia, ¿ya? Entonces, la señal de salida de estos sensores, normalmente, como dije, viene dada en voltaje. Los sensores de tipo digital a nivel industrial normalmente tienen formas muy estándares, es decir, geometrías muy estándares. Si se dan cuenta aquí parece un perno, ¿cierto? O también aquí como un cuadrado, ¿cierto? Normalmente los sensores digitales son de esta forma, ¿ya? Ahora, hay sensores digitales de tipo inductivo que permiten detectar metales, capacitivos que permiten detectar diferentes tipos de objetos, sensores que son infrarrojos que permiten detectar la opacidad en un objeto, ¿ya? Eh, Existen diferentes tipos de sensores digitales, pero normalmente mantienen la forma, es decir, mantienen la geometría, ¿ya? Y si se dan cuenta, en este caso yo elegí algunos sensores, aquí no se nota mucho, pero aquí se nota bien, que tienen solamente tres conectores, tienen solamente tres cables. Entonces, como tienen tres cables, se le conocen sensores de tres hilos. Pero también podemos encontrar sensores digitales de 4 hilos, de 5 hilos y también de 2 hilos, ¿ya? Pero uno de los más comunes son los sensores de 3 hilos. En estos sensores vamos a encontrar la alimentación, positivo y negativo, y vamos a encontrar la salida, ¿ya? Entonces estos sensores permiten medir la presencia de una variable o la presencia de un objeto, pero eso es solamente lo que son capaces de distinguir, la presencia y la no presencia de la variable. No son capaces de medir cantidad como lo hacían los sensores analógicos. En ese sentido, entonces, estos sensores son mucho más simples de utilizar y normalmente no requieren calibración porque como solamente detectan dos estados, entonces normalmente no se calibran. Aun cuando hay algunos sensores, por ejemplo los sensores infrarrojos, que se les puede calibrar a cuánta distancia van a detectar el objeto, ¿ya? Pero esos son detalles del sensor en particular. Bueno, entonces, respecto de los sensores de 3 hilos, vamos a decir que existen de dos tipos, los llamados NPN y los llamados PNP. Los sensores NPN de 3 hilos, de eso estamos hablando, entregan un dato cuando son capaces de detectar la variable física o detectar el objeto, entregan el dato en una señal eléctrica
respecto del positivo de su fuente de alimentación. ¿Ya? Entonces, cuando detecta un objeto, entrega 0 volt. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí, por decir algo, una ampolletita, voy a dibujar aquí, no me queda muy bien el dibujo en esto. Esta ampolletita se va a encender cuando el sensor detecte un objeto aquí, lo detecte, ¿ya? Pero cuando lo detecta, él va a entregar 0 volt. Entonces, cuando entrega 0 volt, se va a generar diferencia de potencial entre el positivo de la alimentación y la salida del sensor, que sería el cable negro, ¿ya? Aprovechando de decir, en estos sensores la normativa DIN indica que el cable café es el cable positivo de alimentación, el cable azul es el cable negativo de alimentación y el cable negro es el cable de salida. Entonces, un sensor NPN va a indicar que está sensando cuando entrega 0 volt. Cuando no está sensando, es decir, cuando no detecta objetos o no detecta variables, él entrega 24 volts. Cuando estamos en la normativa DIN, alimentamos siempre con 24 volts, como ya lo hemos estudiado anteriormente. Entonces, si él entrega 24 volts en su cable negro, y si por el lado de arriba de la ampolleta le colocamos 24 volts, entonces la diferencia potencial va a ser cero. Por lo tanto, la ampolletita se va a apagar. Entonces, el sensor NPN entrega el dato de medición respecto del positivo de la fuente de alimentación. Entonces, él te indica que está sensando cuando te entrega 0 volt y te indica que no está sensando cuando te entrega 24 volt. También existe la otra versión de los sensores digitales, que son la versión PNP, donde el dato de sensaje se entrega respecto del negativo de la fuente de poder. Entonces, cuando este sensor sensa, él entrega un voltaje de 24 volts. Se comporta como fuente. Entrega 24 volts. Entonces, si nosotros tenemos aquí conectada una ampolletita, la ampolletita se nos va a encender cuando sense. Igual que antes. Pero esta ampolleta se va a encender cuando le entreguemos 0 volt y esta ampolleta se va a encender cuando le entreguemos 24 volt, es decir, cuando el sensor esté sensando. Y cuando el sensor no detecta objeto o no detecta variable, entonces él va a entregar aquí 0 volt. Va a entregar 0 volt. Entonces va a tener 0 volt aquí en la salida, va a tener 0 volt aquí en la fuente de poder, por lo tanto no hay diferencia de potencial y la ampolletita se mantiene apagada. ¿Ya? Ahora, respecto de lo que es control eléctrico, el sensor no nos sirve para encender ampolletitas, luces piloto, no podemos activar directamente un contactor con un sensor, a menos que el contactor sea de 24 volts. Cuando nosotros tenemos un contactor, que son los más usuales, de 220 volts, no podemos activarlo directamente con el sensor. Tenemos que pasar por una etapa previa. Y eso es lo que quiero explicar. Entonces, eh, para tener claridad, los sensores digitales de 3 hilos vamos a encontrar de dos tipos, NPN y PNP. Independiente que sean inductivos, capacitivos, infrarrojos, lo que sean, vamos a encontrar NPN o PNP. E independiente de si son capacitivos, inductivos o lo que sea, van a tener la misma simbología, que es este rombo, con la normativa DIN, cable café positivo, cable azul negativo y cable de salida negro. Siempre, eso es estándar, ¿ya? Así que todos los sensores digitales de 3 hilos lo pueden simbolizar de esta forma cuando es NPN, perdón, conectar de esta forma cuando es NPN o conectar de esta forma cuando es PNP. Así que esa es la gracia de los sensores digitales, que son en el fondo, en términos de conexiones, se conectan todo igual. Pero no pueden trabajar en alterna. Entonces, como no pueden trabajar en alterna, tenemos que hacer un arreglo, y ese es el arreglo que quiero explicar en este contexto de control eléctrico. Como vimos, necesitamos una fuente de poder para alimentar el sensor, ¿ya? Entonces, la idea de conexión que vamos a tener nosotros en control eléctrico va a ser la siguiente. Vamos a incluir ahora en nuestros planos una fuente de poder evidentemente de 220 a 24 volts, ¿ya? Y esta fuente de poder va a alimentar al sensor y la salida, es decir, el cable negro del sensor, va a alimentar a la bobina de un relé, ¿ya? Como este tipo de relé que se utiliza en los protobar, pero ahora un relé de tipo industrial que normalmente se conecta a riel DIN, se ancla en un riel DIN, pero es el funcionamiento del mismo, con bobina y contacto. Entonces, en control eléctrico, ¿cómo vamos a conectar un sensor? Vamos a tener una fuente de poder que va a alimentar al sensor y la salida del sensor va a alimentar la bobina de un relé.
Y los contactos del relé le podemos meter 220 y eso lo podemos colocar en el circuito de control en 220 para activar, por ejemplo, un contactor, luces piloto y cosas así. La salida de potencia del sensor es muy bajita. Entonces, esta salida de potencia del sensor, del cable negro, eh, va a estar siendo mucho esfuerzo si es que nosotros le colocamos cargas grandes, como pueden ser cargas resistivas. Entonces, siempre tenemos que colocarle una carga pequeña, como por ejemplo puede ser la bobina de un relé. ¿Ya? Así que en ese sentido, normalmente en los circuitos de control eléctrico van a encontrar este tipo de cosas. Fuentes de poder alimentando sensores y los sensores alimentando relés. Y los contactos de los relés incluidos en un circuito de control en la alterna. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos la partida directa de un motor controlado por un sensor. Entonces aquí tenemos el sensor que está siendo alimentado por una fuente de poder. Aquí está el simbolito de la fuente de poder. La fuente de poder se está energizando evidentemente de corriente alterna monofásica. Entonces el sensor está conectado positivo y negativo al positivo y negativo de la fuente y la salida del sensor, el out del sensor, está yéndose ahora al A1 y a la 2 de un relé, a la bobina. Y este relé 1 que está aquí, fíjense, tiene un contacto auxiliar metido aquí en el circuito típico de control. Entonces, cuando el sensor sense, va a activar a la bobina del el relé va a cerrar este contacto momentáneamente y se va a activar el KM1. Se va a enclavar de tal manera que cuando el sensor deje de sensar, entonces este contacto se va a abrir, pero va a quedar el KM1 enclavado por acá. Entonces el motor va a quedar funcionando. Bueno, y se activa toda la lógica de circuito de señalización. Bueno, vamos a ver entonces aquí en términos prácticos la señalización. Vamos a incluir entonces aquí en el selector la baliza verde. ¿Ya? Lo dejé de esta forma para que recuerden cuál es la función de la baliza verde, que es indicar que el circuito está eh, sin energía, es decir, no está operativo. Aquí va a estar la luz piloto roja, entonces aquí voy a colocar piloto roja, que indica cuando el motor está activo. Este va a ser la piloto verde, que nos indica cuando el motor está detenido. Y finalmente aquí la baliza roja, normalmente la colocamos intermitente, ¿cierto? Para indicar que el sistema está operativo. Bueno, entonces vamos a echar a andar nuestro sistema. Entonces vamos a probar el circuito de control con el sensor primero. Activamos su protección, se activa la fuente de poder, activa el sensor, se activa el relé, se activa el contacto auxiliar. Desactivo el sensor, se apaga el relé, se abre el contacto auxiliar. O sea, esto está funcionando bien. Es que en el fondo es como un pulsador, pero activado por el sensor. Entonces ahora vamos aquí al circuito de control, giramos nuestro selector, se energiza todo, etcétera. Echamos a andar aquí el sensor echa a andar el contactor, se enclavó, se cerró el circuito de fuerza y todo bien. Y para apagarlo tengo el stop. Entonces lo activo con el sensor y lo apago con un stop manual. O sea, este circuito sería de tipo semi-automático. Como todo está funcionando bien, entonces ahora le doy energía al trifásico y se pondrá acá, se echa a andar el motorcito de sentido horario, aquí lo detengo, lo echo a andar de nuevo, aquí lo detengo. O sea, funciona sin ningún tipo de problema. Sencillo, muy muy sencillo. Eso es la forma de conectarse entonces, si se dan cuenta, fuente de poder alimentando al sensor, el sensor alimentando a la bobina de un relé y el contacto auxiliar del relé está incluido aquí en el circuito de control en alterna monofásica. Bien, entonces para practicar esto un poquito vamos a hacer un sistema eh, de, de llenado de un estanque donde, para explicarlo en forma general, tenemos aquí una valvulita que se va a activar con un pulsador normalmente abierto. ¿Ya? Esta valvulita se simboliza como un relé. ¿Ya? Esto tiene una bobina. Así es que uno energiza la bobina y se activa. Entonces, con un pulsador normalmente abierto, nosotros lo presionamos, se va a activar la valvulita para empezar a sacar agua aquí del estanque. Y para que la válvula se cierre, es decir, para que deje de salir agua, entonces vamos a tener un pulsador normalmente cerrado que cuando lo pulsemos va a detener a la bobina de esta valvulita. Entonces, la acción de la válvula va a trabajar de manera manual a través de dos pulsadores. ¿Ya? Así es que en ese sentido la válvula funciona manual. Pero la válvula es capaz de sacar agua de este estanque.
Y este estanque está siendo llenado con agua a través de una motobomba. Entonces el tema es lo siguiente. ¿Qué pasa si la persona está sacando agua, pero empieza a bajar mucho el nivel del estanque? Oh, se va a apagar el computador. Si baja mucho el nivel del estanque, entonces de forma automática este sensor de nivel bajo tiene que activar a la bomba para que llene al estanque. Entonces, para que cuando nosotros queramos sacar agua, siempre tengamos agua aquí en el estanque. Ahora el tema es, ya, la bomba empieza a echar agua, echar agua, echar agua y de repente la puede rebalsar. Entonces, el sensor que está aquí arriba de nivel alto va a ser capaz de detectar el agua que está aquí en el nivel alto y va a tener que apagar la bomba. Entonces, ¿qué es lo que van a estar haciendo los sensores? Van a estar controlando el llenado del estanque. Entonces, el llenado del estanque va a ser de forma automática y la activación de la válvula va a ser de manera manual. Entonces, ¿qué sensor puede detectar agua? El sensor capacitivo. Los sensores capacitivos pueden detectar agua. Así que lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan estudiar y profundizar por su cuenta. Aun cuando más adelante también vamos a hablar un poco del sensor capacitivo. Muy bien, entonces la idea es generar un circuito de control eléctrico que permita realizar esta aplicación que estoy planteando, considerando lo que es el selector, la baliza verde, baliza roja, la parada de emergencia, las pilotos para el motor, etcétera. ¿Ya? Vamos a incluir también pilotos para indicar que la válvula está encendida o está apagada. Así es que es un bonito desafío, es un bonito sistema para practicar cómo incluir los sensores en un circuito de control eléctrico. Muy bien, señoritas, muchachos y las personas que están observando. Espero que haya sido de ayuda este video y que podamos realizar este trabajo que va a ser muy provechoso para aprender control eléctrico a través de sensores. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, chao.